Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos. Continuando con la presentación del día de ayer referente a los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hoy me permite informarles que existen tres componentes principales del proyecto, que es el Plan Maestro, que es un documento base establecido por la ley para la planeación del aeropuerto, programando su desarrollo de manera rentable y escalable. Esto lo vimos el día de ayer. El Plan Maestro está autorizado, validado y terminado, y los trabajos de construcción que están realizando en el polígono de Santa Lucía corresponden precisamente a ese Plan Maestro, como se informó el día de ayer. Por otra parte, también está el componente de la movilidad, que es para conocer los requerimientos de conexión del aeropuerto con los principales núcleos urbanos y los aeropuertos del sistema aeroportuario metropolitano y viceversa, las vías de comunicación y los medios de transporte necesarios para atender esta nueva dinámica. Y también el último componente es la aeronavegación, que es el análisis del espacio aéreo que permite la convivencia armónica del tránsito aéreo entre los aeropuertos que conforman el sistema aeroportuario metropolitano, pero a su vez con los demás aeropuertos de la red nacional. Estos dos últimos aspectos serán expuestos más adelante. Por otra parte, referente a las fases de ejecución de este magno proyecto, efectivamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un proyecto estratégico del Estado mexicano. Está clasificado como un asunto de seguridad nacional que debe de entrar en operación de forma segura y rentable lo más pronto posible, esto es, el 21 de marzo del 2022. Por lo anterior, las grandes fases del proyecto que deben de superponerse de manera ordenada para su materialización. Es así que la fase de planeación empezó el mismo día del principio de la administración y está próxima a terminar, dando paso a continuación a la siguiente fase de ejecución, que es el diseño, que empezó en el segundo trimestre del año pasado y terminará incluso este año presente. Los trabajos de construcción fueron inaugurados por el señor presidente de la República el 17 de octubre del año pasado y deberán estar concluidos antes de que finalice el 2022. Y la última fase muy importante, que es la preparación operacional y certificación del aeropuerto, se va a adelantar a mediados de este año. Es así que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, una vez que concluya las construcciones establecidas en el Plan Maestro autorizado por la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, entregará al operador aeroportuario o administrador del aeropuerto dichas edificaciones para ser convertidas en un modelo de negocios exitoso. Por lo anterior, me permito ceder la palabra al general René Trujillo Miranda, presidente del Comité de Administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Me permito dar inicio a esta intervención breve, puntualizando que el señor presidente de la República, el día 10 de febrero del año próximo pasado, 2019, giró instrucciones muy puntuales y precisas en relación a que la administración, operación y explotación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estuviera bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para dar cumplimiento a estas instrucciones, la Secretaría de la Defensa Nacional incluyó en su programa sectorial 2020-2024 la creación de una empresa de participación estatal mayoritaria que será la encargada de la administración, operación y explotación de este aeropuerto. Para tal propósito, el día 20 de mayo del año 2019 fue integrado, por órdenes del señor secretario de la Defensa Nacional, un comité multidisciplinario que se encargara de realizar todas y cada una de las gestiones relacionadas con esta importante labor. Los objetivos para dar cumplimiento a esta misión, a esta tarea, son tres. En primer lugar, apegarse estrictamente a la normatividad aplicable y vigente, derivada del principio rector del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, al margen de la ley nada, es decir, todo con estricto apego a la normatividad aplicable. Como segundo objetivo, el cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Aeropuertos, que establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en condiciones de otorgar una concesión a una sociedad mercantil, como es el caso de la empresa que ya se señaló. Y en tercer objetivo es desarrollar y aplicar el plan de negocios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en condiciones competitivas, ejemplares y de excelencia. La siguiente, por favor. En este sentido, la estructura que formará parte de esta empresa, su órgano de gobierno será un consejo de administración constituido, como lo podemos observar en la pantalla, ocupando la presidencia del Consejo de Administración el subsecretario de la Defensa Nacional. Y tendremos también representantes de las secretarías de Estado que se mencionan a continuación: Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Crédito Público, Turismo. Tenemos a Banjército, Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, Dirección General de Administración, Unidad de Asuntos Jurídicos, el comandante de la Región Aérea del Centro y 2 consejeros independientes de reconocida calidad moral. La estructura orgánica de la empresa estará a cargo de una dirección general con 2 subdirecciones, una operativa y otra administrativa. De la operativa depende una dirección de operación, una dirección de planeación, investigación y desarrollo, y de la subdirección general administrativa depende la dirección comercial y de servicios, la dirección de administración y una dirección jurídica cuya dependencia será directa de la dirección general. Para este propósito se encuentran empeñados 26 militares, 19 del Ejército y 7 de la Fuerza Aérea Mexicana, incorporados a cada una de las partes que nosotros vemos en la estructura orgánica, de tal manera que 1 en la dirección general, 1 en cada una de las subdirecciones generales. En el caso de la dirección de operación tenemos a 5, en la dirección de planeación, investigación y desarrollo a 3, en la dirección comercial y de servicios tenemos 4, en la dirección de administración tenemos 7 y en la dirección jurídica tenemos un total de 7 compañeros. La siguiente, por favor. Todos ellos, los 26 militares, desde un principio, desde el 20 de mayo del año pasado, 2019, se dieron a la tarea de recibir capacitación permanente de manera intensiva en aspectos relacionados con normatividad aeronáutica, seguridad operacional, seguridad de la aviación, dirección y administración de aeropuertos y negocios aéreos, entre los principales. Todo esto con el propósito de contar con la capacidad técnica, profesional y los conocimientos que se requieren para llevar a cabo esta importante misión. Otra actividad que es permanente y ha sido desde un principio también son visitas de trabajo exhaustivas a diferentes aeropuertos del país. En primer lugar fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Cancún, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Continuaremos más adelante con otros. Se han hecho gestiones ante las autoridades, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública y también de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se han estado llevando a cabo también de manera paralela la elaboración de los estudios necesarios y todos los manuales de procedimientos que se van a requerir. Nos encontramos en este semestre, primero,
del año 2020, en donde está ya programada la creación de esta empresa, y el 17 de marzo ya se entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tanto la nota de creación como los estatutos sociales correspondientes. Una vez creada esta empresa, se dará a la tarea de llevar a cabo un acompañamiento permanente, cuidadoso, de todo lo que son los trabajos de la obra de construcción de este aeropuerto. Enseguida, a partir del 1 de julio, estaremos llevando a cabo gestiones relacionadas con la obtención de la concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la administración, operación y explotación. Tenemos nosotros considerado a partir del 1 de julio del año 2021, próximo año, iniciar lo que serían las pruebas, las revisiones, las validaciones que tienen que hacer tanto las autoridades nacionales como extranjeras a este aeropuerto, que será un modelo muy particular y con una capacidad sobrada en cuanto al profesionalismo de su personal. Muchas gracias. Ahora vamos a tratar lo de la conectividad del aeropuerto, cómo vamos a llegar al aeropuerto, las vialidades que se están contemplando, y le vamos a pedir al ingeniero Cedri Escalante que nos exponga sobre esto, y luego los gobernadores, la jefa de gobierno y el gobernador del Mazo, que tienen que ver con estas construcciones de vialidades, y posteriormente vamos a que se explique lo del manejo del espacio aéreo, cómo se va a llegar a los 3 aeropuertos, pero en lo que tiene que ver con el manejo del espacio aéreo. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Bueno, la primera lámina, por favor. Solamente aquí como marco de referencia lo que es la vialidad general, con amarillo las libres principales y las verdes de cuota. La siguiente, por favor. Uno de los elementos fundamentales en materia de obra y conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será la prolongación del tren suburbano hacia la propia terminal aérea. Pues ponemos la siguiente, por favor. Aquí solamente para mencionarles que se señala aquí de manera en croquis lo que significa la prolongación, que son 23 kilómetros, se va a contar con 8 pasos vehiculares, 3 estaciones iniciales, una que es la terminal y 2 estaciones intermedias, hay 17 pasos peatonales y 2 viaductos elevados. Para tener una mayor claridad, estaríamos exhibiéndoles un pequeño video, por favor. Lo que aparece aquí a continuación es lo que es la línea del tren suburbano existente. Estamos haciendo un recorrido virtual sobre la misma. Los que hayan tomado esto, pues aquí podrán apreciarlo. Estas son las instalaciones de Ferrovalle. Estamos en la estación Fortuna y continuamos circulando sobre el ferrocarril suburbano. En hipótesis que se han analizado sobre la movilidad y capacidad del suburbano, estamos considerando una hipótesis baja que podría llegar a manejar. En la hipótesis baja estamos considerando que va a manejar alrededor de 70,000 pasajeros al día. En las hipótesis altas, pues arriba de los 80,000, 90,000 pasajeros al día. La red se pretende, a pesar de que está contemplado para una segunda etapa con 2 vías, se pretende construir una sola vía con laderos como una primera etapa y para permitir esta conectividad que hemos comentado. En este punto ya se da inicio de la ruta existente del suburbano
Ya esta es una desviación, es un ramal hacia el propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El periodo de ejecución son 6 meses que vamos a requerir todavía para afinar los proyectos y 20 meses de ejecución. Esto nos lleva a un periodo total de 26 meses, lo cual estaríamos terminando la construcción en el mes de junio del año 2022. Se aprovecha mayormente el derecho de vía del ferrocarril existente. Solamente en algunas zonas, como son algunas de las estaciones y un patio de maniobras, se requerirá derecho de vía adicional, pero fundamentalmente va sobre el derecho de vía existente del ferrocarril. Esta es una animación, aquí aparecen las 2 vías, pero ya comentábamos que será en inicio para una primera etapa en una sola vía. También, por supuesto, se estarán considerando, independientemente de los pasos superiores vehiculares, pasos peatonales, porque hay zonas donde es importante la movilidad de los peatones entre uno de los accesos y el otro lado de la propia vía. Esta ya es una animación del acceso a la propia terminal aérea, también contemplando nuevamente las 2 vías, que será ya cuando se esté construyendo la segunda etapa. Aquí termina la animación, si pudiéramos poner la siguiente. Estas son las vialidades a cargo de la Secretaría, muy rápidamente, adicionales a lo que va a ser el ferrocarril. Tenemos el acceso vía Tonanitla. Vamos pasándolas rápidamente, por favor. Lo que sería el entronque de la carretera libre y de cuota con el acceso oriente a la terminal aérea, con un gran distribuidor vial aquí. Esta va a ser la zona de carga, de ingreso de la carga aquí al aeropuerto. Tenemos también la modernización de la autopista México-Pachuca en una primera etapa y en una primera etapa hasta el entronque y modernización del Camino San Jerónimo y en una segunda etapa rumbo hacia Pachuca. El distribuidor vial en la carretera libre México-Pachuca también es algo de lo que se tiene contemplado. Y finalmente lo que se refiere a la autopista Ecatepec-Peñón. Este ya está a punto de terminarse, lo cual integraría completamente la accesibilidad con el ferrocarril suburbano que viene de este lado hacia las instalaciones y la conectividad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es cuanto, señor presidente. Bueno, invitamos a Claudia. Muy buenos días. Hemos dividido la interconexión de Ciudad de México y zona metropolitana del Estado de México hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles en 3 equipos que atienden. El primero es evidentemente, o 4 equipos, el primero es evidentemente la Secretaría de la Defensa Nacional, el segundo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
el tercero es el Gobierno del Estado de México y nosotros con la contribución que vamos a hacer a partir de recursos públicos y también de la interconexión a las carreteras o al sistema carretero del Estado de México. El anterior, por favor. Es la primera, a ver si la tienen por ahí. La primera donde vienen todos. Es. No sé si tienen por ahí un… Perdón. Gracias. Aquí se puede ver el límite de la Ciudad de México. Este sería Cuautepec, en la alcaldía de Gustavo Madero. Esta es la interconexión de Indios Verdes, la número 3, y esta es la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el Periférico Oriente. Entonces, estamos trabajando en la conexión Oriente-Zaragoza-Peñón, que una parte es Ciudad de México y la segunda parte es Estado de México. Significaría desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez hacia la estación Pantitlán del metro, Periférico Oriente y la interconexión hacia el Estado de México y su sistema carretero. La segunda es la ampliación de carriles en el circuito interior Galindo y Villa, que empieza este año y está en esta zona. Eso va a permitir una mejor afluencia del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y es con recursos del gobierno de la ciudad. La tercera es Indios Verdes, que le iniciaríamos el próximo año y serían 2 gasas que permitirían la movilidad sobre Indios Verdes de transporte privado y además la mejora integral del centro de transferencia modal de Indios Verdes. La cuarta es la ampliación de la línea 4 del Metrobús, que también la vamos a hacer nosotros, de San Lázaro al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y la quinta es, junto con el Estado de México, la mejora del espacio público. Si lo mostramos uno a uno muy rápidamente. Esta es la conexión Oriente-Zaragoza-Peñón, que es desde Pantitlán hasta Peñón y se interconecta, como ahora lo va a presentar el gobernador del Estado de México, con el sistema carretero que ya existe del Estado de México. Adelante. La segunda es la ampliación de los carriles Galindo y Villa, que tiene un costo de 300 millones de pesos y es con recursos públicos del gobierno de la ciudad. Es justo en el límite de viaducto y circuito interior. La tercera. La tercera es el CETRAM Indios Verdes, que es una parte este año y la otra el próximo año, para poder dar una salida adecuada de Indios Verdes, que es la salida de Insurgentes Norte, circuito interior, hacia Pachuca y obviamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las siguientes son unas gasas auxiliares que vamos a hacer también en Indios Verdes. Tienen un costo de 190 millones de pesos, lo hacemos con recurso público del gobierno de la ciudad, inicia el próximo año. La ampliación de la línea 4 del Metrobús de San Lázaro al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Adelante. Y para integrar todo va a haber una mejora integral del espacio público entre el Estado de México y la Ciudad de México, donde está Río de los Remedios. Esta es esencialmente la contribución de la Ciudad de México. Gracias. Alfredo. Muchas gracias, muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Aquí presentamos, adicional a lo que se ha presentado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Ciudad de México, a algunas de las obras de conectividad que estamos llevando a cabo de manera conjunta. Es importante mencionar que hay una mesa de trabajo en donde está la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Ciudad de México y el Estado de México para impulsar todas estas obras de conectividad de la zona metropolitana del Valle de México. Lo importante es poder acercar los 3 aeropuertos, el de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Toluca, y que a través de distintas vías de comunicación podamos disminuir los tiempos de traslado entre cada uno de ellos
fortaleciendo la conectividad. Tenemos en esta lámina todas las obras de manera conjunta y luego podría haber de una en una para ver las características generales. Empezaría en la número 1, que ya se ha mencionado aquí, que es el tren suburbano. Si le dejamos, yo creo que la pasada, porque ahí se ven todas juntas, y ahorita pasamos a cada una. Ahí está. El tren suburbano, que se acaba de comentar por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que además tiene una gran utilidad, que conecta el tren de Buenavista a Cuautitlán en la estación de Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este yo diría es la principal obra de acceso que está pensada para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La segunda es la conexión la conexión oriente, que acerca lo que es el periférico oriente con la autopista Peñón-Texcoco en esta parte de acá, y también con la autopista Naucalpan-Ecatepec, que está en proceso de construcción. Esta es una obra nueva, la número 2, la conexión oriente, y la Naucalpan-Ecatepec es toda esta que ustedes ven por acá, en donde ya está construida esta parte y hace falta terminar de aquí abajo y esta zona de aquí para conectar con la Chamapa Lechería. La número 3 es el Mexibus 4. Ya está en obra el Mexibus 4, estará terminado la segunda mitad de este año y la idea es que posteriormente este Mexibus 4 pueda tener la llegada hasta de Tecámac, hoy va de Indios Verdes a Tecámac, y que pueda llegar hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La siguiente opción es ampliar también el Mexibus número 1 en una siguiente etapa. Este Mexibus ya existe hoy en día, es el que va de Ciudad Azteca a Ojo de Agua, aquí está, de Ciudad Azteca a Ojo de Agua, y que posteriormente pueda ser también una vía de comunicación de entrada al Aeropuerto Felipe Ángeles. El número 5 es este entronque que conecta el circuito exterior mexiquense con el acceso principal de entrada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A este acceso, que es el número 8 y es el que comentó la Secretaría de Defensa y va a llevar a cabo la Secretaría de Defensa Nacional. El número 6 es una conexión para el segundo piso de periférico con el circuito exterior mexiquense. Número 7, lo presentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la mejora de lo que es la carretera Pachuca, así como esta conexión adicional para conectar con la entrada del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 8 lo mencionamos, el acceso principal del aeropuerto realizado por el Ejército. Y la 9 es una de las obras viales que mencionó la jefa de gobierno hace un momento para mejorar la conectividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con estas vías de comunicación que nos van a llevar al Internacional Felipe Ángeles. Y la número 10 sería este acceso libre de la México-Pachuca al Aeropuerto Felipe Ángeles, también por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Podríamos ver cada una de ellas de manera particular, muy breve, si pudiéramos ir pasando cada una para verlas con un acercamiento mayor. El tren suburbano ha sido explicado ya ampliamente. La que sigue, el número 2, sería la conexión oriente, que va de Zaragoza a la Peñón-Texcoco. Esto nos permitirá que del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México podamos irnos a través de la conexión oriente y luego subir a la Naucalpan-Ecatepec para continuar por Ciervo de la Nación y llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por una vía rápida. Esto es muy importante de manera conjunta porque la idea es que podamos tener un tiempo de traslado de 50 minutos entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Felipe Ángeles. La que sigue es los mexibuses, la parte verde es lo que ya está hoy en día en construcción y estaremos terminando la segunda mitad del año. La parte punteada es la siguiente etapa para poder conectar con el Aeropuerto Felipe Ángeles. La prolongación del Mexibus 1 existente, que ya llega hoy en día hasta Ojo de Agua y pudiera conectar con el Aeropuerto Felipe Ángeles. La número 5 es el entronque del acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí vemos es un entronque, un distribuidor vial con varias conexiones para poder vincular el circuito exterior mexiquense
con la entrada principal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El número 6 es esa pequeña conexión para llegar en un segundo piso desde Periférico hasta el circuito exterior mexiquense a la altura de Cuautitlán Izcalli. La México-Pachuca, que ya fue comentada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La 8 por la Secretaría de la Defensa, que es el acceso de la entrada principal al Aeropuerto Felipe Ángeles. La 9 es la conexión del Aeropuerto de la Ciudad de México a Periférico Oriente. Y la 10 es el acceso libre al Aeropuerto Felipe Ángeles. Estas vialidades en su conjunto, si podemos regresar a la número 1, a la primera, por favor. En estas vialidades vamos a tener interconectado el Valle de México, el Valle de Toluca y los 3 aeropuertos, y que esto facilite el acceso tanto libre, tanto en transporte masivo como es el suburbano o los mexibuses, o también por vías rápidas como las autopistas de cuota. Si hiciéramos un ejercicio de tiempos, entre la Ciudad de México y el Aeropuerto Felipe Ángeles pudiera tomar un tiempo de traslado de 50 minutos, y entre el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto Felipe Ángeles un tiempo de 1 hora 20 minutos. Y con esto poder tener interconectados estos 3 aeropuertos. Sería esto las obras que estaríamos llevando a cabo de manera conjunta, una parte importante por parte de la Secretaría de la Ciudad de México, la Defensa, y otra parte importante también por parte del Gobierno del Estado de México. Muchísimas gracias. Así es, señor reportero. En cuanto a su comentario de que su progresión aritmética diría que vamos a acabar en el 2025, efectivamente una ruta de trabajo, un programa de obra, no es una progresión lineal, sino es una progresión geométrica, es una curva geométrica, es una media campana de Gauss, donde efectivamente se empieza con pendientes suaves de avance, posteriormente le llega una etapa de plenitud donde tenemos un alto porcentaje de avance y volvemos a decrecer. Eso mismo es el comportamiento inclusive del gasto y de la mano de obra. ¿Y a qué corresponde? Porque inicialmente se empiezan con trabajos de trazo y nivelación, y en el caso de Santa Lucía son los trabajos de excavación, que son enormes, son millones de metros cúbicos. Una vez que tengamos la cimentación, empiezan más subsistemas, empieza la estructura, la albañilería y las redes, y empiezan simultáneamente, y entonces se multiplica el avance. Eso es un dato histórico de muchos años del ejercicio de una obra. Efectivamente, se empiezan a superponer las actividades y conforme hay cimentaciones, se empiezan a abrir los frentes. Entonces, a nosotros no nos preocupa este avance, efectivamente es normal en cualquier tipo de obra. Efectivamente, el tiempo de ejecución es reducido, efectivamente. ¿Pero por qué es reducido? Porque es una obra de seguridad nacional, porque tenemos que construir rápido, porque primero hay un aeropuerto saturado y que se incrementan los pasajeros y tenemos que aliviarlo, y tenemos una base aérea que tiene que seguir realizando operaciones aéreas. Y efectivamente, en cuanto al gasto, el gasto es el correcto. El porcentaje de avance físico y financiero va conforme al programa. Ayer lo platicábamos en esa curva S, donde efectivamente conforme se van liberando nuevos frentes y nuevas contrataciones, se va avanzando más. Y efectivamente no es lo mismo ejercer el gasto en excavación de cimentación, que realmente es un gasto bajo, comparado con colocar superestructura, colocar redes hidráulicas, sanitarias, inclusive tecnologías de información, cristales especiales, que eleva enormemente el avance de la obra. Entonces, no se preocupe por ese aspecto, está programado, está en el calendario de obra y no tenga duda de que cumpliremos la ambición en tiempo y forma. Con mucho gusto trataría de dar respuesta con una connotación de tipo general. Las obras que se están planteando aquí no solamente son para conectar el aeropuerto o entre aeropuertos, es una red vial que se ha contemplado que adicionalmente a servir al propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles va a proporcionar enormes beneficios a la movilidad regional y en algunas vías que ya de por sí están saturadas, como ustedes deben de constatar, como es la autopista México-Pachuca. En términos de monto, yo le diría que con recursos fiscales solamente se tienen contemplado para todas las obras que se mencionaron aquí, es decir, la modernización de la carretera México-Pachuca, el acceso libre de Tonanitla, el acceso oriente y modernización del camino San Jerónimo, los distribuidores viales bastante complejos
y unos viaductos elevados que también hay que construir. Solamente recursos fiscales serían 1.950 millones de pesos. De esos 1.950 millones de pesos ya tenemos, o sea, tenemos porque de estos desdoblamientos que se han hecho de algunas concesiones que ustedes también ya han escuchado, de estos 5 desdoblamientos, ya hay algunas contraprestaciones que los propios desarrolladores tuvieron que devolver o darle al gobierno federal. Entonces, de estas contraprestaciones ya hay alrededor de 800 millones de pesos que se han y se considerarán, tomarán en cuenta para pagar sobre todo esto que hablo yo de los 1.950 millones de pesos, que es el acceso libre a Tonanitla. El resto de las inversiones, que andan alrededor de los 13,000 millones de pesos, será producto de un desdoblamiento de un fideicomiso que se denomina Golfo Centro. Este es un fideicomiso que está en manos de Fonadín, o sea, lo coordina el Fondo Nacional de Infraestructura, y esto lo que vamos a hacer es, al haber hecho el análisis financiero, haremos una modificación al título de concesión para que con cargo a ese propio fideicomiso salgan los recursos que se requieren para estas obras importantes que, insisto, no solamente son para conectar el aeropuerto, sino para resolver el esquema general. Una pregunta no hecha ahorita, y voy a aprovechar el tiempo, es una pregunta hecha en el pasado, en alguna de las mañaneras. Se preguntó sobre la participación del Instituto Mexicano del Transporte. El Instituto Mexicano del Transporte es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene dependencia jerárquica con la propia Secretaría, y es un instituto de investigación aplicada, o sea, independientemente que hace investigaciones en todos los ámbitos del transporte, infraestructura carretera, ferroviaria, aérea y portuaria. Por supuesto, también presta asistencia técnica a dependencias, gobiernos o quien se lo solicite. Y en este caso, aquel famoso logotipo que ustedes vieron es que el Instituto Mexicano de Transporte ha venido asesorando a la Secretaría de la Defensa en el tema de pavimentos, tanto los materiales que se están usando para las pistas como en el diseño y mejor provisionamiento de los materiales que se van a usar en la propia construcción de las pistas. Esa sería la consideración.